Muy buenas. Cualquiera que trabaje en microbiología sabe que una de las tareas más básicas y a la vez más críticas es saber cuántos bichitos tenemos en una muestra. Pero claro, ¿cómo se cuenta algo que literalmente no se ve? Bueno, pues hoy vamos a abrir la caja de herramientas del laboratorio para comparar los métodos directos con los indirectos y vamos a ver que, dependiendo del que elijamos, la historia que nos cuentan de ese micromundo puede cambiar bastante. Para poner un poco de orden, esta será nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender por qué esto es un desafío. Después veremos la gran división, medición directa frente a indirecta. Luego nos meteremos de lleno en los métodos de conteo, los directos, y después en los que miden señales, los indirectos. Y para terminar, que es lo más importante, veremos cómo decidir qué herramienta usar en cada momento. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la base de todo, el reto que supone cuantificar. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Hablamos de microorganismos, que son, microscópicos por definición, y su crecimiento no es que se hagan más grandes, es que se multiplican. Así que el desafío es tremendo. ¿Cómo le ponemos un número a una población que puede pasar de unas pocas células a miles de millones en un simple tubo de ensayo? Y la clave para empezar a responder está aquí, en la propia definición. En el mundo de la microbiología, crecimiento es sinónimo de multiplicación. Una célula se divide en dos, esas dos en cuatro y así sucesivamente. Nuestro trabajo, por tanto, es medir justo eso, el aumento en el número de individuos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque claro, no hay una sola manera de hacerlo que sirva para todo. No es lo mismo contar una bacteria que crece formando cadenas largas que una levadura redondita que forma yemas. O si crecen en un medio líquido o en uno sólido. Por eso no existe el método perfecto. Esto es más bien un puzzle y cada técnica es una pieza que solo encaja en situaciones muy concretas. Esto nos lleva, de forma natural, a las dos grandes familias de técnicas que se usan en el laboratorio. Vamos a ver esa diferencia fundamental entre medir de forma directa y hacerlo de forma indirecta. A ver, la diferencia es bastante fácil de pillar. Los métodos directos son, digamos, como pasar lista. Se cuenta célula a célula, o al menos las colonias que forman, que es su manifestación visible. Los métodos indirectos, en cambio, son más como medir el nivel de ruido en una fiesta. No se cuenta a cada persona, pero se intuye que a más gente, más jaleo. O sea, miden un efecto secundario del crecimiento, no las células en sí. Venga, vamos a meternos primero con los métodos directos, las técnicas que van al grano, a contar, sin más. El clásico entre los clásicos. El que se aprende primero es el recuento en placa. La idea que hay detrás es, la verdad, muy elegante. Se parte de la base de que una sola célula viva, si la pones en un sitio con comida, se va a multiplicar hasta formar una colonia que podamos ver a simple vista. Así que cada puntito que vemos, cada colonia, es una unidad formadora de colonias, una CFU, que en teoría viene de una única célula original. El procedimiento, eso sí, tiene que ser muy metódico. Primero, hay que diluir la muestra original varias veces para que al final no tengamos una alfombra de bacterias, sino colonias aisladas. Después se siembra un poquito de esa dilución en la placa. Se mete a incubar, que puede tardar de 1 a 3 días, y finalmente se busca la placa perfecta, esa que tiene entre 30 y 300 colonias, que es el rango ideal para que el conteo sea fiable. Lo mejor de este método es, sin duda, su sensibilidad. Y sobre todo, que solo cuenta las células que están vivas, las que de verdad importan. Es, por así decirlo, la prueba del algodón para la viabilidad. La pega, el tiempo. Hay que tener paciencia y esperar a que las colonias crezcan. Y además es un trabajo bastante pesado, donde un pequeño fallo al diluir te puede fastidiar el resultado por completo. Otro método directo muy común es el recuento al microscopio. Para esto se usa una plaquita de cristal especial, una cámara de contaje como la de Petroff-Hauser, que tiene grabada una rejilla. Cada cuadradito de esa rejilla define un volumen diminuto pero exacto. Entonces solo hay que contar las células que se ven en varios cuadrados, aplicar una fórmula sencilla y ¡listo! Ya tenemos la concentración total. Lo bueno, que es rapidísimo. En cuestión de minutos tienes un número. Pero claro, tiene un gran pero. No distingue entre células vivas y muertas. Te lo cuenta todo. Por eso es genial para tener una estimación rápida, pero no sirve si necesitas saber cuántas células son viables o si la muestra está muy diluida. Vale, dejamos el conteo puro y duro por un momento y vamos a cambiar el chip. Ahora no vamos a contar células, sino a medir las pistas que nos deja su crecimiento. Vamos con los métodos indirectos. Aquí el rey indiscutible, el que se usa a diario en casi cualquier laboratorio, es la turbidimetría. La lógica es aplastante. Cuanto más crecen los microorganismos en un caldo, más turbio se pone, y esa turbidez la podemos medir con un aparatito llamado espectrofotómetro, que, para que nos entendamos, lo que hace es lanzar un rayo de luz a través de la muestra y ver cuánta luz se queda por el camino. A ese valor de cuánta luz se ha perdido o dispersado, lo llamamos densidad óptica, o DO. Y aquí viene lo interesante.
Hasta cierto punto, la densidad óptica es directamente proporcional a la cantidad de células. O sea, a más células, más turbidez y mayor es el número que nos da el aparato. ¿Y por qué gusta tanto? Pues porque es increíblemente rápido y fiable, perfecto para seguir una curva de crecimiento casi en tiempo real. Pero, como le pasaba al recuento al microscopio, tampoco distingue entre células vivas y muertas. Y además no es muy sensible. Se necesita una concentración bastante alta, más de 10 millones de células por mililitro, que se dice pronto, para que el espectrofotómetro empiece a detectar algo. Bueno, ya hemos visto las principales técnicas. Ahora llega la pregunta clave para cualquier profesional. Vale, ¿y cuál uso yo? Vamos a juntar todas las piezas del puzzle para poder tomar la mejor decisión. Al final, todo se reduce a esto, a un equilibrio entre tres cosas. ¿Qué es lo más importante en este momento? ¿Necesitamos un resultado ya mismo, una precisión absoluta o saber cuántas células están vivas? Porque, por lo general, las tres cosas a la vez no se pueden tener. Y fijaos, en esta tabla se ve todo súper claro. Si lo que nos quita el sueño es la viabilidad, el recuento en placa sigue siendo el método de referencia, aunque sea lento. ¿Que necesitamos velocidad para ver cómo crece un cultivo que ya está denso? Pues la turbidez es imbatible. Para un conteo total y rápido, el recuento microscópico es una opción fantástica. Y en la tabla aparecen otros métodos, como el peso seco, que es muy preciso para medir biomasa total, pero es un rollo de hacer, o el número más probable, una técnica estadística para esos microbios rebeldes que no crecen bien en placa. Así que la moraleja de la historia es muy clara. No hay un método que sea el mejor en términos absolutos. La elección correcta siempre va a ser un traje a medida, que dependerá del objetivo del experimento, del microorganismo con el que estemos trabajando y, por supuesto, de los recursos que tengamos. Se trata de encontrar ese punto de equilibrio perfecto para cada situación. Y para cerrar, una pregunta que se queda un poco en el aire y que mira hacia el futuro. Las técnicas moleculares como la PCR cuantitativa o qPCR pueden contar copias de un gen con una velocidad y una precisión que dan vértigo. ¿Significa esto que estamos viendo el principio del fin de las placas de Petri y los espectrofotómetros? Bueno, el debate desde luego está servido.